El pasado 21 de junio de 2015 se celebró el Día Internacional del Yoga. Fue una fecha importante, es un evento con bastante interés. Evidentemente, alrededor del mundo, en las ciudades más importantes, se llevaron distintos tipos de actividades, ¿no? París, Nueva York, Buenos Aires, Madrid y desde luego en la Ciudad de México, donde tuvimos a varios cientos de personas que se dieron cita en Paseo de la Reforma junto al Ángel de la Independencia para reunirse en una mega clase de yoga. El evento estuvo, como era de esperar, presidido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que está acompañado por el embajador de la India en México y por el director del Instituto Nacional del Deporte. Juntos inauguraron lo que sería una semana del yoga que habría de culminar el próximo 28. Y que es una jornada que va a tener distintos tipos de talleres, de actividades y clases, por supuesto, muchísimas actividades todas relativas al yoga, esta particular tradición de India, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Por varias razones. Lo que quisiera es poner sobre la mesa distintos factores para entender mejor cómo y por qué está teniendo lugar esta conmemoración, ¿no? Ciertamente desde fuera es un motivo agradable, ¿no? De cierta cohesión, pero que si uno le empieza a rascar, en realidad tiene aristas particulares, ¿no? Algunos sitios espinosos, ¿no? Un poco la historia comenzó a finales de septiembre del año pasado, 2014, cuando Narendra Modi, el actual primer ministro de la India, hizo un discurso a las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Fue su primer discurso oficialmente, porque él entró en funciones apenas en mayo de 2014. Es la primera ocasión que se dirige a Naciones Unidas como primer ministro. Tocó distintos puntos, entre ellos había por ejemplo, sus intenciones de establecer diálogos amistosos y bilaterales con Pakistán en aras de lograr la paz. Habló también de estar conscientes, fuertes y firmes en contra del terrorismo, y abogó por una mayor participación multinacional en distintos temas de interés internacional. Pero hacia el final de su discurso hablaba de también una necesidad imperiosa de lograr la armonía interior y de lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente y la naturaleza. Y entonces defendió el yoga como una herramienta que justamente podía permitir esta armonía, ¿no? Era un artículo también, dice, que viene de nuestra tradición y sabiduría ancestral, y que es un legado para la humanidad, ¿no? Y entonces abogó por un reconocimiento internacional. Y a inicios de diciembre del 2014, las Naciones Unidas oficialmente decretó el Día Internacional del Yoga. Fue un tiempo bastante corto, ¿no? Entonces, prontamente se empezó a organizar la conmemoración principal, que tendrá lugar en Nueva Delhi, en la capital de la India, en uno de los sitios más icónicos para congregaciones de interés nacional, político, etc. Al final se reunieron como 35,000 personas, una cantidad bárbara, ¿no? El evento, por supuesto, estuvo presidido por Narendra Modi, el primer ministro. Después de dar su discurso, bajó del estrado, del podium, y se unió a la multitud, buscó una estera y se puso a realizar asanas en compañía de toda la multitud. Fue una sesión de una media hora aproximadamente y realizaron 21 asanas o posturas. Hay varias cosas que hay que ir tomando en cuenta. Una esta, que se instauró el Día Internacional del Yoga a instancias de pues, un cabildeo realizado por Narendra Modi, o por un equipo encabezado por Narendra Modi. Dos, Narendra Modi había dicho que no iba a tomar parte de la secuencia de posturas en la conmemoración del 21 de junio de 2015, y sin embargo tomó lugar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto produjo una imagen muy paradigmática, porque es el líder
político en comunión, digamos, con la población civil, ¿no? Todos vestidos más o menos con una prenda similar, básicamente con blanco, ¿no? Y pues todos juntos realizando estos ejercicios, ¿no? Durante 35 minutos. Al final, Narendra Modi se levantó y empezó a caminar por una sección donde había muchos niños, y los niños terminaron agolpándose para tocarlo, ¿no? Estaban impactados, tenían allá a su dirigente nacional, ¿no? Bueno, no todo ha sido miel sobre hojuelas sobre este punto, ¿no? Y que uno le llamaría la atención, ¿no? Desde fuera, pues, qué padre, podemos reunirnos, respirar, hacer ejercicios, pero no, en India ha habido distintas situaciones, ¿no? Una de ellas ha tenido que ver con el Surya Namaskar, que es una secuencia de posturas físicas combinadas con respiraciones y que iban a formar parte de las actividades del programa que están contempladas para la celebración del 21 de junio en Delhi. Esto no sucedió así porque durante varias semanas empezó a haber controversia y distintas voces. El punto de discordia sobre todo vino por parte del Consejo Panindio para la Defensa de Derechos Individuales de los Musulmanes, y que decía que el Surya Namaskar, que se puede traducir como saludos al sol, pues tiene un claro tinte religioso que es incompatible con sus propias creencias y con lo que le prescribe el Corán. Saludos al sol es una manera de hacer un culto que para un musulmán sería inconcebible. El musulmán solamente puede hacer culto a Dios, a ninguna otra persona, imagen o elemento, ¿no? Entonces, por supuesto, hubo muchas reacciones tratando de defender o de atacar, etc., ¿no? Una de estas voces, Baba Ramdev, que ha sido cercano a Narendra Modi en estos últimos momentos y que él mismo dirige un instituto de yoga en India, dijo que el Surya Namaskar en realidad no tenía ninguna connotación religiosa de manera intrínseca y que de hecho se debería realizar sin repetir ningún tipo de mantra o de plegaria religiosa, y que de hecho así hay que hacerlo, ¿no? Un poco para abogar en favor del Surya Namaskar, incorporarlo, ¿no?, al programa de los festejos. Pero otras voces, casi todas cercanas a la derecha india, que es más bien hindú, ¿no? En este caso Yogi Adityanath, que es importante porque es al mismo tiempo miembro del Parlamento y es el líder religioso del templo de Gorakhpur, que es un sitio de bastante influencia cultural, económica y política en el norte de la India. Y él defendió el papel del Surya Namaskar, dijo que era una práctica fundamental, crucial, primordial para todo el aparato del yoga, y que quien no estuviese dispuesto a reconocer y aceptar esto debería alejarse del yoga, abandonar la India e incluso ahogarse en el océano, ¿no? Es un personaje famoso por realizar comentarios incendiarios, ¿no? Pero bueno, demuestra justamente cómo algo aparentemente tan inocuo puede detonar sensibilidades inflamadas, ¿no? Y tocar puntos que son muy sensibles en el contexto social de la India, ¿no? Okay. Al margen del Surya Namaskar, es decir, fue un pretexto para que este Consejo de Defensa de los Derechos Musulmanes también apuntara en otras direcciones, y una de ellas tenía que ver con los esfuerzos que ha tenido el gobierno central para implementar el yoga en las escuelas de educación básica particularmente, ¿no?, como parte de la currícula de educación física, y que igual uno diría, pues está muy bien que realicen una actividad que fomente el bienestar físico, pero claro, los musulmanes dicen, yo estoy en contra, o estos musulmanes, no quiero decir que todos, los que están cercanos a este consejo, estoy en contra de que mis hijos sean obligados o que estén compelidos a repetir Om, que es una sílaba sagrada particularmente importante para hindúes y también para budistas, que tengan que repetir Hari o algún otro nombre de un dios hindú, o hacer el Surya Namaskar una vez más. Si eso va en contra de nuestros derechos personales, no tienen por qué ser obligados a hacerlo, ¿no? Y ese es un debate que no se ha terminado, desde luego, ¿no? Va a seguir todavía por un buen rato.
Y bueno, Surya Namaskar, pues ciertamente quiere decir eso, ¿no? Son saludos al sol y se le reconoce como una divinidad. En ese sentido, la comunidad musulmana tiene razón hasta cierto punto, ¿no? Eh, Ahora, la elección del 21 de junio no es casual, es justamente el momento del solsticio de verano, que supone que es el día más largo del año y por ende el día en el que el sol brilla muchísimo más. Entonces, claramente, tanto los organizadores del evento de conmemoración del Día Internacional de Yoga en Delhi, como el propio Narendra Modi, habían concebido que toda la sesión iba a iniciar con un Surya Namaskar. De hecho, si uno mira el cartel oficial para el Día Internacional del Yoga, pues hay claramente una imagen que está haciendo reverencias al sol, ¿no? Entonces, bueno, el Surya Namaskar se tuvo que dejar de lado, el cartel se mantuvo de manera oficial y se tradujo a distintos idiomas, ¿no? Pero la atención sigue allí, ¿no? Evidentemente. Entonces hay varias cosas que uno puede reflexionar, ¿no? O analizar a partir de todo eso, de lo que significa el decreto de un Día Internacional del Yoga, ¿no? Y que vale la pena seguir reflexionando. Una de ellas es que evidentemente el yoga se ha convertido en un artículo cultural reconocible en todo el mundo. Ya lo era porque tenía bastante éxito en muchos lugares, pero ahora es un reconocimiento oficial de que es masivo, es un fenómeno masivo, ¿no? Dos, el hecho de que sea un día internacional también de manera tácita nos hace preguntarnos, pues, ¿cuál yoga y el yoga de quién? Es decir, es el yoga de todos, porque es el yoga que internacionalmente, globalmente, se conmemora, ya no es solamente un fenómeno exclusivamente de la India. Ese es tal y como Narendra Modi lo ofreció, lo presentó, ¿no? Ese es un legado de la India para la humanidad. Pero claro, ahora si todos participamos de esta conmemoración, pues quiere decir que es un poco el yoga de todos. Y eso puede poner entredicho pues las maneras en cómo se puede ejecutar y realizar el yoga, ¿no? ¿Qué quiere decir yoga también? ¿Qué otras cosas hay importantes? Pues claro que el gobierno, el actual gobierno de la India pues ha demostrado una capacidad muy importante de liderazgo y de influencia política, como decía, tomó básicamente 2-3 meses poder lograr la instauración de este Día Internacional, ¿no? ¿Por qué le importaría a Narendra Modi instaurar un Día Internacional del Yoga? Bueno, es especular demasiado. Por un lado, sí, él simpatiza con la práctica del yoga, él mismo la ha practicado durante bastante tiempo, pero también es una manera de ejercer el llamado poder blando, ¿no? De lograr una influencia importante, sutil, a partir de una ideología o de un fenómeno cultural en el mundo, un poco como para hacer contrapeso a la otra gran potencia en Asia, que es China, ¿no? Justo antes de que bajara del podio Narendra Modi en este pasado 21 de junio, dijo que no habría en ese momento en todo el planeta un solo lugar que no estuviese tocado por el yoga. Claro, de alguna manera eso es lo que sucedió, pero también es una manera metafórica en la que Narendra Modi está expresando sus propias, su confianza, pues, en las capacidades y potencias del poder económico y político de India, de ahora hacia el futuro, desde luego, ¿no? Bueno, el yoga pues puede ser un artículo de cohesión, pero también puede ser desde luego un factor de división como está sucediendo en India. Habrá que ver cómo el gobierno logra dirimir estas controversias, cómo hace frente a los reclamos que están haciendo algunos sectores, en particular ver qué se va a llevar a cabo el año entrante, cuando se realice otra vez el Día Internacional del Yoga. Eso demostrará realmente pues qué es lo que hay detrás del Día Internacional del Yoga. Si en efecto lo que se busca es una nueva era de armonía y paz, como lo dijo el propio Narendra Modi, o si por el contrario hay un tácito apoyo a la hinduidad de la India en detrimento de otras identidades religiosas. Habrá que esperar y analizar.